Muy buenas tardes para ti y para toda tu amable audiencia. Te escucho medio bajito. ¿Ahí no escuchás mejor? Sí, ahí mejor, sí, sí. Bueno, doctor, nos avisás y Sí, ahora sí, ¿cómo te mejoramos va? el... ¿Cómo están? Bien, doctor, un gusto hablar de nuevo contigo. Temas de derecho penal, sobre todo, ahora en este día viernes. Después de lo que dejó la sentencia del caso de la niña desaparecida en emboscada, la absolución de la pareja de la madre y la condena con relación a la madre. Cuando hablamos de abandono, ¿quién debe proteger o cuidar del niño o niña? ¿A qué se refiere exactamente la tipificación de lo que está establecido en el Código Penal, doctor? Hola, te escuché apenas la última parte. Tu consulta es qué se entiende por abandono, ¿verdad? Sí, señor, exactamente. Sí, antes de nada, te reitero que para mí también es un placer conversar contigo, ¿verdad? Y ser escuchado por tu audiencia. Sí, bueno, el tema del abandono es una figura que se encuentra generalmente en protección de las personas, valga la redundancia, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de desprotección, ya sea por su estado de salud, ya sea física o mental, o también puede ser por su edad, ¿verdad? En síntesis, este tipo penal protege a personas que no pueden valerse por sí o de sí misma atendiendo esas condiciones. En este caso, estamos hablando de una pequeña niña, creo que tiene 8 años, ¿verdad? Sí. Y que estaba al cuidado, bajo la guarda de su madre y de su padrastro. Entonces, todo padre tiene, en el sentido genérico me expreso ahora, tiene la obligación de proteger de la integridad física y también de la psicológica del menor, ¿verdad? Que está Sí. bajo su custodia. La situación de desamparo que habla el Código Penal, doctor, ¿a qué se ¿Cómo? refiere? La situación, ¿me escuchás ahí, doctor? Un ratito, por favor. No, que estoy recibiendo, no estoy Vamos a escuchando. llamarlo otra vez de vuelta. Te vamos a volver a llamar, doctor, de otra línea para que pueda hacer una buena conversación. Ahí nos vamos a comunicar otra vez con él para mejorar la comunicación porque es muy importante lo que está diciendo. En una situación de vulnerabilidad, decía él, ¿y a qué se refiere exactamente la situación de desamparo en lo que dice el artículo 119 del abandono, en lo que es el capítulo del Código Penal en cuanto a la exposición de determinada persona a peligro de vida e integridad física? Y bueno, eso le estábamos preguntando. Él es presidente de la Asociación de Abogados Penalistas. Y bueno, siempre aquí en la mesa tratamos de profundizar un poco sobre las figuras legales que más se hablan en la semana. Y esto es muy importante porque la niña sigue desaparecida y quién es el culpable de esta situación. Doctor, ¿me escuchás mejor ahí? Sí, ahora perfecto. También nosotros te escuchamos mejor. Sí, qué bueno, me alegro. Bueno, doctor, decías que te estaba consultando sobre lo que dice el Código Penal en cuanto a la situación de desamparo. ¿A qué se refiere eso exactamente? O sea, ¿qué debe descuidar la madre, el padre o quienes son responsables de los niños? Sí, antes que nada hay que aclarar Ujú. de que el tipo penal es de contenido doloso, o sea, castiga conductas dolosas eh, primariamente. Entonces, esa persona intencionalmente debe desatender eso. Entonces, establece dos modalidades el tipo penal de, de como se dice, de conducta que deben ser observadas para subsumirse dentro de esa previsión. Uno es el desamparo y el otro es, ya te digo, dice así claramente nuestro artículo 119, Sí. dice
el que expusiera a otro a una situación de desamparo o se ausentara, ¿verdad? Esas son las dos previsiones que existen, ¿verdad? Primero es ponerle a una criatura, a una persona incapaz, a un peligro. Y el segundo es ausentarse, abandonar a esa persona menor de edad o incapaz en una situación que le pueda resultar desventajosa desde el punto de vista de peligro, ya sea para su salud, integridad física o la propia vida. Se le debe, en síntesis, dejar, abandonar, descuidar a esa persona menor de edad con intención, como diría, ¿verdad? Para que se pueda entender bien, ¿verdad? Esa sería básicamente, ¿verdad? Esa sería básicamente la previsión del tipo base. Luego aumenta la responsabilidad penal cuando la persona responsable es el padre o progenitor o tiene alguna responsabilidad sobre el cuidado que debe observar sobre esa persona menor, que se eleva la pena a 10 años. Exactamente debe ser su hijo. Es el caso, por ejemplo, del que ahora el caso de la niña Julieta. Estuve escuchando, por ejemplo, hoy se dio la sentencia a las 2 de la mañana y estaban diciendo en una de las explicaciones de los jueces, ¿verdad? Que dio oralmente de que la madre se encontraba en un lugar distinto en el momento del hecho y que estuvo utilizando su teléfono y que a raíz de eso pudieron ubicarla en otro lugar. Algo así se entendió al menos en la explicación verbal que dio la presidenta del Tribunal de Sentencia. Así Sí, es lo que nosotros consideramos por abandono, ¿verdad? doctor, y es ya otra cuestión, otro hecho punible, la violación del deber del cuidado. Sí, el abandono es realmente lo que prevé. El deber de cuidado en sí es una conducta, es uno de los elementos del tipo de varias obligaciones que tenemos las personas y que si no cumplimos caemos en la omisión. Por ejemplo, el deber de cuidado puede formar parte, por ejemplo, de la omisión de auxilio, que justamente también acá se castiga de forma independiente. El propio tipo penal dice, independientemente del deber establecido en el artículo 117, que es la omisión de auxilio. Todos estos tipos penales son de naturaleza omisiva y que responden a la violación del deber de cuidado. Esa es la denominación conceptual que se le da a estos tipos de hechos, que sea abandono, omisión de auxilio y muchas otras conductas omisivas. Doctor, ¿escuchaste con relación a lo que dijo el tribunal de por qué absolvieron al señor, al padrastro de la niña, sobre Mira, dudas con relación a la hipótesis de la fiscalía? sinceramente lo que escuché, me concentré en los argumentos de la señora y en honor a la verdad no escuché, salvo la parte donde decían que excluyeron muchas pruebas porque el Ministerio Público que presentaron ya elementos que se refieren a hechos posteriores al sostenido en la acusación y que ellos consideran que era más importante, pero excluyeron muchas pruebas. En resumen, lo que yo entendí es que no se le pudo vincular al padrastro, ¿verdad? Pero, o sea, que no quiero tampoco hacer lanzar una opinión irresponsable, pero también aquí se pudo haber analizado el concurso que haya tenido, o la participación que haya tenido el padrastro desde el dominio del hecho de la madre, ¿verdad? Si estaban juntos, como mínimo tenía que estar de acuerdo con ella, ¿verdad? Pero como no asistí en el juicio oral, como se dice, y no escuché la parte integral de la sentencia, es muy difícil también hacer una crítica bien Claro, sostenida. pero hablando así en lo que es, digamos, la responsabilidad, también la pareja o sea, el padrastro, por la condición que él tiene, también tiene responsabilidad, digamos, en Sí, el sí, cuidado, ¿verdad?
Sí, a mi criterio sí, por eso justamente lo único que se diferencia entre el padrastro, la Ujú. única circunstancia que lo diferencia es que él no es el padre biológico. Por eso justamente la única distinción que se realiza, o sea que el tipo penal realista es que aumenta la pena, es un agravante para la madre. Pero en cuanto a la parte objetiva y la responsabilidad a partir de ahí, a mi entender, corren en el mismo grado, ¿verdad? Para ambas personas, porque no se puede dividir esa responsabilidad, porque una vez que sean convivientes, obviamente el padrastro también ya asume la responsabilidad de proteger a la niña. Doctor, claro, no le quita responsabilidad. ¿Y cuáles serían las pruebas más importantes que deben presentarse en un juicio de abandono y también incumplimiento, de violación del deber del cuidado? Bueno, en realidad cada elemento probatorio depende de la circunstancia en particular que se quiera probar, ¿verdad? Pero en este caso se debe determinar en qué condiciones se encontraba esa persona que merece la protección y el cuidado, ¿verdad? Y a partir de ahí pueden surgir muchísimos elementos. Por ejemplo, las testimoniales, en este caso también la tecnología creo que contribuyó también para determinar dónde se encontraba la señora. Y también escuché de que quisieron realizar pruebas de ADN, la misma no aceptó la realización porque según vi no confiaba en la fiscalía, pero básicamente las pruebas son diversas en este tipo de hechos, pero principalmente eh, yo creo de que debe ser a través de testigos. Y aquí lo que me llama a mí la atención de que Sí, hasta hoy día no se le puede todavía ubicar a ella. eso Es es así, llamativo. ¿verdad? La fiscalía dice Sí, que sigue viva, pero yo no sé con qué evidencia pueden y asegurar esa teoría, ¿verdad? Esa hipótesis. sí, Pero que ellos se centran siempre en que la niña sigue viva y que se encuentra en la zona. sí. No sé Yo, cómo podrían mira, decir eso. sí, exactamente. Ese es el drama, eso es lo que me llamó la atención, porque, mira, no sé, acá estamos para opinar, ¿verdad? Claro, doctor, abogado, penalista, o Sí, sea, hay libre sí, expresión y también jurídicamente hablando, co- ¿verdad? Pero sí. que Para determinar, a mi entender, ujú, por ejemplo, si se produce vamos a llamarlo en términos comunes, el robo de un automóvil, eh, obviamente una persona realiza la denuncia, ¿verdad? Y a partir de ahí se inicia la investigación a través de esa noticia crimen, como se lo denomina. Pero mientras no se encuentre ese vehículo, sigue siendo algo sospechoso, no se le puede condenar eh, al antojo virtualmente a nadie, mientras no exista una prueba directa, yo sé a qué querías llegar, ¿verdad? Por ejemplo, como una filmación donde se vea que el ladrón lleva el vehículo y se le identifique plenamente a él. Por más que el vehículo ya no se encuentre, ahí habría alta probabilidad de que se le condene igual, ¿verdad? Porque existe una prueba directa, irrefutable, de donde se lo vio hurtando el vehículo. Ahora, planteando la hipótesis en este plano, lo que no me cierra es cómo se le va a ubicar a la niña en una situación de peligro o de desamparo, siendo que aún no se la pudo hallar. Para mí esa es la interrogante más grande que hay, porque o sea, no podemos hablar eh, técnicamente de ningún delito porque no se la halló, no se la pudo encontrar y ojalá que esté con vida, ¿verdad? y Justamente ese es por el qué es necesario presupuesto. que se le Tiene que encuentre, hallarse con digamos, vida doctor. para establecer, esta fue maltratada, fue abandonada, Ah, fue desamparada. claro. O sea, O esa es mi duda. Yo creo que está el planteamiento y la construcción de la teoría, en este caso fue muy difícil, habría sido muy difícil. Habría que esperar la sentencia de cómo ellos realizaron ese ujú. cálculo, ese trabajo intelectual, como se dice.
¿Y podría verse otro hecho punible en todo caso si no es abandono, algo un poco más grave, doctor? Porque estamos hablando de una niña Sí, que sigue mm, desaparecida desde hace más de un año. sí, y claro, hipotéticamente sabemos cuáles son los otros hechos punibles mucho más graves, ¿verdad? Creo que eh, podemos evitar hablar de eso, pero sí, claro que sí. El tema aquí es que, así como estoy mencionando, ahora las dos suposiciones que realiza objetivamente el delito de abandono en particular, dice de que se le tiene que exponer a una situación de desamparo a una persona, ¿verdad? O se les tiene que abandonar, ¿verdad? Entonces, ausentándose la persona que se encuentra, ¿verdad? El problema es que acá, a mi entender, es al revés. El abandono o la ausencia recae en la víctima, ¿verdad? Permanece. Porque no se sabe dónde está. Ella desapareció, ¿verdad? Que creo que puede encuadrarse dentro de cualquier otro delito, ¿Qué otro menos. delito podría ser, doctor? Bueno, existe uno que se llama violación de la patria potestad, que es sustraer del cuidado de su madre a una criatura, ¿verdad? Por ejemplo, si la mamá, ahí sería víctima ella, ¿verdad? Desapareció mi niña, me sacaron, ¿verdad? Es lo que comúnmente ocurre, es robar criaturas, ¿verdad? Eso es Mm, violación. Después están los otros, los de homicidio, no sabemos pues si está o no con vida, ¿verdad? O la privación de libertad, de llevarle a otra zona a la persona sin pedir rescate en privación de libertad. Cuando se pide rescate o cuando toma adquiere un tinte económico, ya es secuestro. O sea, la diferencia entre, porque ambas son privaciones de libertad. claro. Cuando se le suma un pedido más, un pedido de rescate de algún modo, ya se convierte en secuestro. Después ese secuestro puede ir aumentando en gravedad cuando se lesiona la integridad física o se le tortura o se le hace pasar por un dolor a esa persona secuestrada. Va aumentando ya el marco penal, pero sigue siendo secuestro. Pero aquí lo llamativo es de que lastimosamente no sabemos dónde se encuentra la niña. Eso también nos da una esperanza de que alguna vez aparezca, ¿verdad? Pero Claro. el abandono tiene que existir. Mira, si uno examina solamente la causa del juicio, va a estar seguro de en qué pruebas se basaron los jueces, ¿verdad? Porque Doctor, tiene que existir una filmación, elementos contundentes así para decir, acá estaba y de acá le llevaron o acá le abandonaron y le pasó eso. podríamos decir que es una teoría un poco débil o hechos punibles un poco débiles también ante una situación tan grave como la que estamos hablando. Sí, la situación es muy grave desde distintos puntos de vista. Es grave lo que le está pasando a la pobre niña y también puede ser muy grave si esto no fue así para la madre, que fue condenada a 6 años de cárcel, ¿verdad? Sin saber, porque aquí lo que hay que entender, bueno, de que cuando existe o cuando se dicta una condena, debe existir un convencimiento de los juzgadores en grado de certeza absoluta positiva. No debe haber ninguna pizca No de es duda como la razonable. imputación sospecha, ¿no? No, no es la imputación, es solamente elementos de sospecha, que deben Mm, ser serios también, pero claro. solo para dar inicio a la investigación. Después va avanzando, para eso durante la ley le otorga 6 meses al Ministerio Público como mínimo para investigar. Y luego de colectar los elementos, ya sea a favor o en contra, como se lo dice, el fiscal decide acusar o plantear otra salida alternativa, ¿verdad? O el sobreseimiento definitivo. Con la acusación adquiere grado de probabilidad y esa acusación se traslada al juicio oral y ahí, si los jueces comprueban cada uno de los hechos afirmados, que ya debe partir de circunstancias así precisas, tal hora, tal minuto, en tal lugar, así tiene que ser el relato de la acusación. Y ahí, si esos hechos son comprobados, ahí se llega a la certeza y obviamente a la condena. Si Doctor, hay y las dudas, medidas también. El padrastro, el que fue absuelto, cumplió prisión por este hecho punible y ahora fue absuelto. Ahí también vemos
una probable acción por parte de su defensa, ¿verdad? Sí, eh, es lo que siempre reclamamos los abogados que luchamos siempre en el ámbito penal, que es la aplicación correcta de la prisión preventiva, evitando el abuso de ella, ¿verdad? De la prisión preventiva, valga la redundancia, en un Estado de Derecho. Porque la prisión debe ser la excepción y la regla es la de permanecer en libertad, porque entonces, en caso contrario, llegamos a estas consecuencias de que tenemos todos prácticamente perdedores. El señor perdió en el sentido de perder su libertad, que ya no va a poder recuperar ni con 1000 absoluciones. La señora también está en la cárcel y la niña tampoco tiene una ventaja. O sea que en lo penal casi nunca se gana. No es como dice la gente, gané, perdí. Y este es uno de los ejemplos claros de la mala e incorrecta aplicación de la prisión preventiva. Lo que ya no podemos hablar ni siquiera de condena anticipada, porque si hablamos de condena anticipada, al menos debe existir una condena dictada en un juicio oral y público. Acá fue absolución. Entonces fue un abuso de la prisión preventiva que nunca debió aplicarse, pero siempre se hace caso a la presión social. Muchos quieren presionar que alguien vaya detenido hasta que le toque personalmente esa situación. Ahí pide socorro para salir en libertad. Pero el Código Penal habla de cuestiones graves para tener en cuenta, que un juez tenga en cuenta para resolver o enviar a la cárcel como prisión preventiva a una persona. Estamos hablando de una cuestión grave, pero en el juicio resulta que no se pudo demostrar la teoría de su responsabilidad porque el hecho está, simplemente no hay pruebas, según el tribunal, de que esta persona haya sido responsable de esta situación. Entonces, ¿qué queda para la defensa? ¿Qué normalmente se hace, doctor, en este tipo de situaciones? De que una persona cumplió prisión preventiva y finalmente es absuelto en un juicio, si esto se confirma, porque bueno, falta todavía en otras instancias estudiarse o revisarse este juicio. Sí, bueno, entiendo tu pregunta. Sí, primeramente esa persona que fue ilegítimamente privada de libertad puede solicitar o plantear una demanda contra el Estado de indemnización por el daño que ha sufrido, por el tiempo que ha sufrido, ¿verdad? Justamente debió declararse su absolución por certeza absoluta negativa, que es lo contrario a la condena por certeza absoluta positiva. Aclararte de que si fue declarado absuelto por la duda razonable, es difícil que reclame por esa libertad. Así establece nuestra norma procesal, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, las personas o todos los ciudadanos, todos los que habitan en el Paraguay gozan de la presunción de inocencia que garantiza el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional en su inciso primero. Entonces, esa presunción de inocencia es una garantía contra el abuso del poder punitivo. Quienes forman parte del poder punitivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, o sea, todos los que están dentro del Estado, ¿verdad? Entonces, ese derecho, esa garantía funciona como un freno o como un contrapeso a todo eso. Entonces, en cuanto a tu pregunta, de que, ¿qué puede hacer una persona? Primeramente, lo hecho está. En esta situación se puede reclamar, como dije, la indemnización dependiendo del contenido de los fundamentos de la sentencia de absolución a su favor. Pero antes de que esto ocurra, lo que se debió hacer desde un principio es que no privarle, al menos de su libertad, a estas personas, ¿verdad? Haciendo uso o invocando ese derecho de la presunción de inocencia o la garantía del cual gozan toda persona sometida a proceso penal. Es inocente, en síntesis, hasta que se demuestre lo contrario, una sentencia firme y ejecutoriada. Hay muchos casos parecidos a estos. Acá se aplica mal el tema de la privación de libertad. Primero preso y después discutir. No es así. Lo ideal sería que se aplique la pena ya firme y ejecutoriada. Ahí recién que esa persona sea privada de su libertad.
Porque si no, ocurre esto que está ocurriendo con este señor, ¿verdad? De que estuvo, no sé cuánto tiempo detenido o privado de su libertad, Un año por ahí. en medio de personas condenadas ya, Ujú. pasando ratos malísimos, me imagino, ¿verdad? Eso es sin hablar si es inocente o culpable, ¿verdad? En el mundo real, como se dice, ¿verdad? Pero la garantía constitucional lo protege. Entonces, ¿qué pasa si justamente siempre se hace la prueba? ¿Qué pasa si después no se le puede comprobar que es culpable? Pasa esta situación y el Estado se expone a una demanda por indemnización de daños y perjuicios. Sí, Doctor, te agradezco muchísimo tu tiempo, la explicación nuevamente en este análisis, reflexión sobre una figura penal, cuál es el abandono y la violación del deber del cuidado. Seguiremos hablando seguramente en otro momento, así que te deseo un buen fin de semana. muchísimas gracias y cuando ustedes quieran estamos a las órdenes por aquí. Muchas gracias y que pasen un buen fin de semana también. Gracias, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS.